Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García. En este video quiero explicarte todo lo que debes saber acerca del evento de tareas de Halloween que empezará mañana 2 de octubre de 2024. Con el inicio de octubre se estarán activando diversos eventos con tema de Halloween. En este evento debes realizar pequeñas actividades en la granja para conseguir puntos que te ayudarán a recibir premios especiales de Halloween. El evento empezará mañana 2 de octubre de 2024 y tendrá una duración de 5 días. Para ingresar al evento debes pulsar el botón especial de araña ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, justo debajo de la información de las monedas y diamantes en tu granja una vez inicie el evento. Presiona el botón y te aparecerá un pequeño tutorial para que aprendas a jugar en caso de que no hayas participado en los anteriores eventos especiales de tareas. Después de cerrar la ventana podrás conocer la interfaz del evento especial de tareas de Halloween. Como todos los eventos de tareas, la pantalla tendrá 3 partes importantes. La parte superior, a la derecha, tendrá el tablón de tareas. En la parte izquierda, una pestaña naranja llamada cola de tareas. Y finalmente, debajo de la pestaña, un botón con un podio que será la clasificación general. En el tercio medio de la pantalla estarán los premios por los que competirás y los puntos necesarios para ganarlos. Y en el tercio inferior encontrarás el tiempo disponible para completar el evento. Iniciaré explicando la cola de tareas. La cola de tareas es la pestaña naranja ubicada en la parte superior izquierda de tu pantalla. Son las tareas que aún no salen en tu juego y que tienes pendientes porque aparezca. Estas son adicionales a las que ya han aparecido en el tablón de tus tareas y a medida que vas completando o descartas tareas, este número se irá reduciendo hasta llegar a 0. Para saber cuántas son las tareas que te quedan pendientes por salir en el día, solo debes mirar el número grande de la pestaña. Y para saber cuánto tiempo tienes disponible para realizar todas tus tareas del día antes de que se reinicie, tendrás un contador disponible que irá en reversa. Una vez este contador llegue a 0, el número de tareas se reiniciará y podrás continuar ganando más puntos. En la parte inferior tendrás un icono de un podio que será la clasificación de jugadores de la que te hablaré más adelante. Ahora te explicaré acerca de las tareas. Las tareas que debes hacer en este evento aparecerán en el tablón ubicado al lado de la cola de tareas. Este sitio tiene 6 espacios para que allí vayan saliendo las tareas y comiences a ganar puntos. Una vez aparece una tarea en el tablón, la tarea es restada de la cola de tareas. Las tareas que debes realizar son similares a las tareas del derby, solo que te pedirán de 1 a 3 productos. Las tareas que saldrán son las disponibles que tiene el nivel de la granja que juega a pesar de no contar con la máquina disponible. Debes completar estas tareas en el tiempo disponible de cada una y una vez lo hagas te darán puntos para que vayas avanzando. Estas tareas, al igual que en el derby, pueden ser completadas, eliminadas o caducarse si no la completas en el tiempo disponible. Si completas una tarea, una vez recibas los puntos aparecerá una nueva tarea inmediatamente para que sigas avanzando. Pero si se caduca la tarea o la eliminas, tendrás que esperar al menos 5 minutos a que otra tarea aparezca en el tablero para seguir avanzando. Cada vez que aparece una nueva tarea para realizar, será restada una tarea de la cola de tareas del día hasta que éste llegue a 0. Y entonces ya no saldrán más tareas hasta que reinicie el conteo. Cuando el contador comience de nuevo, tendrás 6 tareas nuevas en tu tablero de tareas y 14 más pendientes por salir cuando termines las que ya salieron. Es decir, tendrás la posibilidad de hacer un máximo de 20 tareas por día, las 6 que ya están en el tablero de tareas, más 14 pendientes por salir en la cola de tareas. Si no quieres esperar a que reinicie el contador, verás un símbolo de más en el tablón. Usa este símbolo si quieres conseguir una tarea extra de las 20 que puedes hacer en el día. Sin embargo, el gasto será muy grande, pues la cantidad de diamantes que necesitas para comprar las tareas irá duplicando cada vez que lo hagas así. 10 diamantes costará la primera vez, 20 diamantes la segunda, 40 una tercera, 80 para la cuarta, 160 para la quinta, 320 para la sexta y así sucesivamente. También debes tener presente que las tareas no se acumulan.
Si dejas en el tablero una tarea sin realizar y el contador se reinicia, esa tarea que dejaste será contada como una de las 20 que tienes ese día para realizar. Así que lo mejor es que trates en lo posible de no dejar tareas pendientes, o si la dejas para hacerla el día siguiente, asegúrate que tenga muchos puntos para reponer el puntaje de la tarea que no aparecerá. Cada tarea tiene un tiempo diferente de vencimiento que comienza a correr una vez la aceptes. Sin embargo, dado que tendrás solo 24 horas para hacer las 20 tareas del día, habrá tareas que se podrán hacer rápidamente como recolectar panales de miel, venderle algo a los visitantes, plantar algunos arbustos y otras que tardarán más tiempo como hacer mermeladas, jugos, tés o dulces. Si dejas vencer alguna tarea, te serán cobrados 10 diamantes para recuperarla, pero si no quieres gastarlos, tendrás que borrar la tarea y perder los puntos. Para poder avanzar en el evento, debes ganar puntos. En la parte superior de cada tarea, podrás observar un lazo rojo con una arañita, debajo un número. Este símbolo será la cantidad de puntos que te entregará la tarea si la llegas a completar. Para ganar puntos, solo debes escoger la tarea que deseas y señalarla. Debajo de esta saldrá un cartel que dirá el tipo de tarea a realizar, como por ejemplo, recolectar 5 huevos. Si quieres hacer la tarea, debes pulsar aceptar y comenzar a correr el tiempo de la tarea. Podrás ver el seguimiento de tu tarea con la pestaña que aparece junto al símbolo del evento. Cuando la finalices, el tiempo dejará de correr. Entonces, debes ir al tablón de las tareas, pulsar en reclamar y poder recibir así los puntos que te indicaba la tarea que tomaste y los cuales te ayudarán a avanzar en el evento. Si no cuentas con los recursos necesarios para hacer una tarea o no deseas hacerla, también puedes borrarla. Podrás hacerlo tocando la tarea y en lugar de darle a aceptar, pulsa con tu dedo el bote de basura. Saldrá una nueva ventana de confirmación y si quieres borrarla, marca en descartar. Espera los minutos indicados en el tablón para que aparezca una nueva tarea y continúa con tu evento. No borres muchas tareas, pues los puntos serán limitados y luego no te alcanzará para llegar a las recompensas. Te explicaré ahora la clasificación general. En este evento se ha incluido el icono de la clasificación general. Se trata de una tabla de jugadores en donde tendrás la oportunidad de competir con 100 jugadores de niveles similares al tuyo por premios adicionales. Cuando llegues a los 1000 puntos del evento, el juego te enlazará con otros 99 jugadores de nivel similar con quienes competirás por varios premios adicionales según el puesto en el que termines en el evento. Existirán varios puestos en la clasificación. El primer puesto será el premio gordo. Si quedas de primero en la clasificación, te serán entregados 1000 gorros de Halloween, 2 tiquetes de pollito y 3 piezas de rompecabezas. Si logras los puestos 2 al 5, recibirás el premio grande. Serán entregados 600 gorros de Halloween, un tiquete de pollito y 3 piezas de rompecabezas. El premio mediano será entregado a los puestos 6 al 10. Ganarán 400 gorros de Halloween y 3 piezas de rompecabezas. Si quedas en el puesto 11 al 25, ganarás un premio pequeño. Serán 200 gorros de Halloween y 3 piezas de rompecabezas. Si quedas clasificado en los puestos 26 al 75, recibirás un premio de consolación de 50 gorros de Halloween y una pieza de rompecabezas. Y si quedas en algún puesto entre el 75 y el 100, te quedarás sin recompensa adicional. Los premios de la clasificación serán entregados luego de terminados todos los días del evento. Deberás seguir haciendo tareas y ganando puntos si quieres permanecer en la clasificación general a pesar de completar todos los premios de tu evento. Si dejas de hacer tareas, podrías bajar en la clasificación general y perder los premios adicionales. Veremos ahora las recompensas y la barra del puntaje. En el tercio medio del evento se ubicarán las recompensas que podrás conseguir y la barra del puntaje justo debajo de ellas. La moneda de este evento serán las arañas. Cada cajón con puntaje te dará una recompensa. Cuando completes la recompensa, esta cambiará a un color verde intenso y comenzará a saltar para llamar la atención. Pulsa con tu dedo en el premio para reclamarlo y será añadido a tu inventario de manera automática. Si no pulsas con tu dedo en la recompensa, el premio no será entregado. Y si no lo reclamas, lo perderás al finalizar el tiempo del evento. Ahora, te contaré un poco más acerca de los premios que podrás recibir en estos días. Al llegar a los 100 puntos, ganarás 50 gorros de Halloween. A los 300 puntos, recibirás monedas según tu nivel. A los 500 puntos, 100 gorros de Halloween. A los 1000 puntos recibirás la tumba de Halloween. A los 2000 puntos recibirás un potenciador de Tom.
A los 3.000 puntos recibirás el mausoleo. A los 4.500 puntos recibirás 150 gorros de Halloween. Recibirás 2 tiquetes de pollito a los 7.000 puntos. 300 gorros de Halloween serán recibidos a los 9.500 puntos. Y finalmente, a los 12.500 puntos recibirás 4 permisos de ampliación. El puntaje máximo de este evento serán 12.500 puntos. Las decoraciones obtenidas en este evento harán parte del libro de colecciones que, al ser completado, entregará 10 diamantes. Luego de terminado todos los días del evento, los jugadores tendrán un día adicional para que entren al juego. Aquellos jugadores que completaron los 12.500 puntos les aparecerán las cajas rosas con globos, las cuales deberán presionar para reclamar pequeños regalos extra como monedas y diamantes. También aparecerá el puesto en el que quedaron en la clasificación general y su respectivo premio si es que han logrado alguno. El tiempo disponible del evento podrá verse en el tercio inferior de la pantalla. Al ser este un evento de 5 días y debemos completar 12.500 puntos, como mínimo tendrás que hacer 2.500 puntos por día para que logres tu objetivo sin tener que comprar tareas adicionales. Si haces las 20 tareas diarias, cada tarea que hagas como mínimo debe tener un puntaje de 125 puntos. Los sombreros de Halloween serán utilizados para realizar compras en el catálogo especial de Halloween que tendremos disponibles con muchas recompensas, por lo que te aconsejo que participes en este evento. Es posible que las granjas de niveles altos tengan algunas ventajas haciendo este tipo de eventos, ya que sus tareas tendrán más puntos y la mayoría de sus máquinas tienen la maestría, haciendo que sus productos se hagan en menor tiempo. Lo mejor que puedes hacer para que termines el evento sin contratiempos es entrar a tu granja todos los días lo más temprano que puedas. Si no entras a realizar tus tareas, podrías no alcanzar los premios. Trata de no dejar que las tareas se caduquen y evita perder puntos valiosos. No borres tantas tareas, ya que perderás puntos y no llegarás al final. Borra solo aquellas que te sean imposibles de realizar, como las tareas repetidas de mermeladas o tareas de dulces muy demoradas. Si tienes disponibilidad de potenciadores para tus máquinas, úsalos. También, si te sale la publicidad en tu granja, úsala en los productos que más se demoran en fabricar y así lograrás terminar a tiempo. El puntaje que entrega cada tarea varía según la complejidad, por lo que las tareas que entregan más puntaje serán las más demoradas o las más complicadas de hacer. Es mejor adelantarlas para que así avances con más facilidad. Para esto, entra a tu granja a primera hora del día cada día del evento y completa de inmediato las tareas que puedas hacer rápidamente. Esto para que las tareas más demoradas comiencen a salir y puedas prepararlas. Estas tareas suelen ser dar de comer a un burro, un conejo, recolectar panales de piel. También en otros eventos han aparecido tareas nuevas como dar una vuelta a la ruleta de la fortuna, vender algo a los visitantes de la granja, plantar árboles frutales o recoger algunas frutas que posiblemente también aparezcan en este evento. Dado que si das la vuelta a la rueda de la fortuna y esta se marcha de tu granja, te aconsejo que por estos días del evento no gires tu ruleta hasta después de haber terminado todas las tareas del día y te asegures que la tarea de la ruleta no te saldrá, porque entonces perderás los puntos de la tarea. En cuanto a las tareas de producción, revisa qué tarea debes realizar. Busca la máquina y coloca a producir los productos. No inicies ninguna tarea si no la tienes lista, podría caducarse. Cuando tengas los productos en el suelo, ahí sí tomas la tarea y luego ve a la máquina para levantarlos. Para realizar las tareas de langostas y patos, debes tener en cuenta que serán contadas aquellas langostas ya atrapadas en la trampa que pasen del agua al tanque, o aquellos patos que ya pasen del flotador a la peluquería para patos, igual que se hace con las tareas del pase de la granja. Deja en el agua 4 trampas de langostas y 4 flotadores por si sale alguna tarea de estas la puedas hacer rápidamente. Algunas tareas demasiado largas seguramente no se podrán realizar. En ese caso deberás borrarla y tratar de reponer los puntos faltantes. Recuerda que los puntos y las tareas son limitadas, así que no puedes borrar todas las tareas que quieras porque se terminarán y no completarás las recompensas. Si te salen tareas de pocos puntos pero son fáciles o se pueden terminar el mismo día, lo mejor es que la hagas y no la vayas a borrar, porque a pesar de tener pocos puntos podrías no terminar tu evento por la falta de unos cuantos pocos puntos. Te animo a que participes de este evento especial de tareas, pero también te sugiero que no gastes tus diamantes adelantando tareas o productos ya que no vale la pena. Podrás conseguir las decoraciones especiales sin necesidad de diamantes y si el puntaje de las tareas es bueno,
seguramente completarás todas las recompensas y tendrás un buen puesto en la clasificación general. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha servido la información, por favor presiona el me gusta y comparte el video con todos tus amigos para que ellos también puedan saber más acerca de este evento de tareas. Activa los subtítulos en tu idioma preferido, suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, eventos y actualizaciones de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.